¿Estamos ahí? Listo. Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta noche. Breve resumen de lo que vimos en la clase pasada para ver si podemos continuar con nuestro diagrama, ¿verdad? Este diagrama donde queremos plasmar lo que hemos estado hablando acerca del contexto de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que hemos estado hablando de los diferentes pactos que Dios ha establecido. El segundo mandamiento nos dice cómo debemos hacerlo, cómo no debemos hacerlo. Nos dice que no debemos hacernos imagen de este Dios, y prohibiendo la adoración a través de las imágenes, también la ley de Dios en este mandamiento prohíbe adorar a Dios en una manera que Él no ha ordenado. Él no ordenó adorarlo en imágenes, por lo tanto, prohíbe el segundo mandamiento adorarlo así, y por extensión cualquier culto, cualquier forma o medio de adorar a Dios que no sea el medio o la forma que Dios ha establecido. Hacíamos la conexión entre el primero y segundo mandamiento, que el conocimiento de Dios, ¿verdad? Verdadero conocimiento de Dios en el corazón y su reconocimiento nos lleva, ¿verdad?, a reconocer también, a seguir, a obedecer las formas, los medios que Dios ha establecido para ser adorado. Para poder adorar a Dios correctamente, necesitamos conocerle correctamente. Habíamos visto algunas formas de esta adoración en el Antiguo Testamento, es decir, principalmente bajo la ley, bajo el pacto de Moisés, pero nosotros la semana pasada cubrimos la adoración a Dios en el Nuevo Testamento, la comunidad del Nuevo Pacto. Y decíamos que adoramos a Dios en 5 o a través de 5 medios de gracia que Dios ha establecido, donde Él está presente, con los cuales y a través de los cuales Dios comunica su presencia. Pastor, pero Dios está presente en todos lados. ¿Cómo es eso? Sí, Él está presente en todos lados, pero está presente con su pueblo conforme y a través de los medios que Él ha establecido. Y por eso concluimos, solo queremos repasarlo hoy para refrescar la mente. Ahí en Hechos capítulo 2 vemos estos medios, este cómo de la adoración. El culto, la manera en que Dios debe ser adorado, que comunica la gracia, la presencia de Dios y nos ayuda a vivir nuestras vidas en cada uno de nuestros llamados, de nuestras tareas, de nuestros servicios diarios en adoración. Ustedes se fijan que hemos hecho mucho énfasis en la adoración en el reino como pueblo de Dios. Pero la adoración no solo es el hecho de vivir en la comunidad, es decir, en el pueblo, unidos en la iglesia, sino que también salimos en nuestras vidas diarias y adoramos a Dios. Adoramos a Dios viviendo en la extensión, en los frutos, en la consecuencia de lo que Dios ha hecho y nos ha entregado en su reino. ¿Dónde está el reino de Dios? Está en Cristo Jesús. ¿Y quién recibe el reino de Dios? ¿A quién se les entrega? Al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia de Dios. Allí está el reino de Dios en el mundo. Esto es muy importante porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Y pensamos que el reino de Dios es los Estados Unidos de América, ¿verdad? O que el reino de Dios es... lo identificamos con una nación, lo identificamos con una manifestación cultural particular, lo identificamos con una forma de gobierno, lo identificamos con cultura, y el reino de Dios no está, ¿verdad?, ni en un gobierno particular, ni en un país particular, ni en un movimiento cultural.
El reino de Dios está en Cristo Jesús y en Cristo Jesús a la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Ese reino de Dios entonces impacta la cultura, impacta un gobierno, impacta, ¿verdad?, un país en particular. ¿Se fijan? Pero el país, la cultura, el gobierno no es el reino de Dios. No cambiamos. Por eso, ¿por qué decimos esto, hermano? Porque a veces pensamos que si cambiamos la cultura, entonces ahí estamos llevando a cabo el reino de Dios a través de la cultura. En otras palabras, si nosotros podemos lograr que se pasen leyes contra la homosexualidad, ahí está el reino de Dios. No. La homosexualidad fue condenada en un pasado por diferentes gobiernos y reinos, y el reino de Dios no estaba ahí, ¿verdad? Es decir, la moralidad en un país determinado no es el reino de Dios. El reino de Dios es donde está Cristo. Y donde está Cristo está su pueblo. Y ciertamente el pueblo de Dios, conforme a la ley de Dios, condena la homosexualidad. Pero vamos a instaurar el reino de Dios. Logramos leyes en contra de la homosexualidad. ¿Y qué? Ahí está el reino de Dios. ¿Se fijan? Y por eso pueden tomar cualquier otra cosa, es decir, cualquier otra ley, cualquier otro desempeño cultural. Hemos oído de las guerras culturales en este país, ¿verdad? Que muchos cristianos han querido, piensan que de alguna manera el reino de Dios se logra cambiando el gobierno y estableciendo gobernantes cristianos en el gobierno para de esta manera cambiar o establecer el reino de Dios. El reino de Dios no se establece a través de un gobernante. Un gobernante puede gobernar con principios cristianos y morales, porque él es parte del reino de Dios, pero el gobierno humano no lo es. Es parte del mundo. Y del mundo no estamos queriendo decir que es parte de algo que es todo malo. No, en el mundo hay cosas buenas y cosas malas. En la cultura hay cosas buenas y cosas malas, ¿se fijan? Pero no podemos decir que un gobierno, una cultura, una nación en particular es identificarla con el reino de Dios. El reino de Dios tiene una identificación y un carácter específico. Es la iglesia unida a Cristo, recibiendo de Dios un reino inconmovible. Saben, cada vez que nosotros estamos en comunión y en adoración y unidos como pueblo, el Señor nos está dando, ¿qué nos está dando? Un reino. ¿Qué reino nos está dando? La vida de Cristo. Recibimos el reino de Dios por la fe. La vida de Cristo en nuestras vidas por la fe. Y salimos del mundo a vivirla. ¿Se fijan? Salimos al mundo a mezclarnos con la cultura, a mezclarnos, a vivir en el gobierno, con nuestros llamados particulares. Sale un abogado, sale un carpintero, sale una maestra, una ama de casa, una madre, un esposo. Salen los diferentes llamados del reino de Dios. ¿Salimos a dónde? Al mundo, a la cultura. Y somos entonces luz y sal de una cultura, de un gobierno en particular, de una nación particular, pero ellos no son el reino de Dios. ¿Okay? Es muy importante mantener eso en mente. Hermanos, habiendo dicho eso, entonces en el reino, Dios nos está entregando la vida del reino. Nos está comunicando su presencia. ¿Cómo? A través de los medios de gracia.
El conocimiento de Dios ciertamente tiene que ver con la forma en que le adoramos. Y la forma en que le adoramos comunica la presencia y es un vehículo para entregar el conocimiento de Dios. Por eso decíamos en Hechos capítulo 2, veíamos lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra, ¿de qué se trata? ¿Cómo adoramos a Dios como el pueblo del nuevo pacto? Recibiendo su palabra. Recibimos su palabra. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, su palabra, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se fijan? La palabra no es una palabra cualquiera. No es la palabra que yo he inventado, que yo he imaginado, que yo creo. Sino la palabra que se proclama, donde se recibe el reino, donde está el reino y la presencia de Dios presente, es la palabra que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles. ¿Y a quiénes predicaban los apóstoles? A Cristo y a este crucificado. El cumplimiento de todas las escrituras. Cristo dice, todas las escrituras se tratan de mí. Todas se cumplen en mí, y los apóstoles predican de ese cumplimiento y del reino que ha llegado en Cristo Jesús al mundo, a la tierra. Por lo tanto, ¿dónde está presente el reino? ¿Dónde Dios está obrando? ¿Cómo se debe adorar a Dios? Porque ahí está el conocimiento y la presencia de Dios, o la comunicación de la gracia de Dios en Cristo, la proclamación de su palabra. La palabra, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que está basada en la piedra angular que es Cristo Jesús. La predicación de Cristo y este crucificado. Si venimos a la iglesia a hablar de finanzas, ahí está el reino. Si venimos a la iglesia a hablar de matrimonios, ahí está el reino. Si venimos a la iglesia a hablar de algún asunto político hoy, de la inmigración o de la seguridad en la escuela, ¿verdad? O de la agenda conservadora para ir en contra de la homosexualidad y el aborto, ahí está el reino. Estas cosas son útiles. Estas cosas son derivados de la vida del reino. Pero el reino está en ¿quién? En Cristo Jesús. La palabra de Dios es la palabra de Cristo. Proclama, entrega a Cristo a aquellos que Dios ha preparado para que les reciban a través de la fe. Y para que recibiéndolo a través de la fe, sean unidos a Cristo, hijos del reino, y empiecen ahora, ¿verdad?, a tener frutos en sus matrimonios, a impactar sus finanzas con una vida disciplinada, a salir allá afuera y a saber cómo votar en ciertos asuntos, a ser ciudadanos responsables en nuestros llamados, ¿se fijan? Pero la vida en la iglesia, la vida del pueblo, la vida del reino no tiene eso como el centro. Esa no es la proclamación. Por eso, hermanos, por eso es que intencionalmente la predicación nuestra siempre lleva como objetivo proclamar a Cristo y a este crucificado. O lo que decimos la ley y el evangelio. La justicia que Dios requiere y demanda conforme a su carácter, y como en Cristo Jesús Dios nos regala esta justicia, esta posición con Él a través de Cristo, esta bendición, y transforma nuestras vidas. ¿Se fijan? Ahí está el Señor con este medio de gracia de la palabra, que expone, presenta, predica, anuncia a Cristo y a este crucificado. ¿Qué otra cosa tenemos? Dice que recibieron su palabra y fueron bautizados. Aquí tenemos otra manera de adorar a Dios, de vivir en el cómo de la adoración, el bautismo.
porque el bautismo es una señal física de la realidad de que hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo, lo cual nos da una conciencia de paz, tranquila, de descanso. Y así entramos bajo esa promesa a ser parte del pueblo de Dios. ¿Se fijan? El bautismo tiene que ver, es una predicación física con palabra, pero también con un acto físico, con un elemento físico. Por eso llamamos un sacramento, una señal. Un sacramento es una señal física que testifica o enseña de una realidad espiritual. ¿Cuántos sacramentos nos ha dado el Señor? 2, el bautismo y la cena. Allí está presente el Señor. Allí está su reino. Allí el Señor está comunicando su gracia. Allí el Señor está derramando bendición, su presencia, su reino en la vida de su pueblo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Se fijan, el partimiento del pan, la mesa del Señor. Hacer esto en memoria de mí todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor, la vida de Cristo entregándose en expiación para salvación y la justicia del pueblo, es proclamado en la mesa del Señor. ¿Se fijan? Por el bautismo venimos a ser parte de la comunidad de la fe, del reino de Dios, porque entramos siendo unidos a Cristo y nos nutrimos del mismo Cristo a quien hemos sido unidos. Se fijan, en unión con Él. El Evangelio nunca lo dejamos atrás. Lo que Cristo ha hecho, su vida y su persona a nuestro favor, es entrada y es vida. Es entrada en el bautismo y el bautismo está con nosotros siempre, ¿verdad? En realidad Pablo les recuerda a los romanos, en Romanos capítulo 6 les habla del bautismo. Hemos sido bautizados en su sangre. La vida nuestra de santificación tiene una referencia al bautismo en el Espíritu, que es haber sido unido a su muerte y a su resurrección, la cual proclamamos cuando bautizamos a alguien. ¿Se fija? Cada vez que predicamos el Evangelio, estamos predicando bautismo, unión, limpieza, unidos a la persona y a la obra de Cristo, lo cual también se proclama en la cena. Que hemos visto hasta ahora, palabra y sacramentos. Palabra, bautismo y cena. Ahí está el Señor. Y dice, y en las oraciones, ¿qué más hacemos? Oramos. Esa es otra forma que Dios ha mandado, donde está su presencia y allí está la bendición de Dios. Y leímos también allá en Colosenses, no vamos a ir ahora para no tomar más tiempo, recuerdan los salmos, las canciones del pueblo de Dios, la palabra de Cristo en canción, en salmos, en cánticos. El Señor nos llama a cantar unidos también. Esto refleja y expresa la gracia de Dios, el gozo, la alegría de haber sido redimidos a través de Cristo. Y hermanos, todas estas cosas las hacemos en comunión los unos con los otros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí están esos 5 elementos, hermanos. La palabra, el bautismo, la cena, las oraciones y la comunión de los santos en la iglesia y en canción. Esta es la forma en que Dios nos ha llamado a adorarle. Cualquier cosa que se salga de ahí, hermanos, no es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos ha llamado a hacerlo, no tenemos que hacerlo. Si lo hacemos, nos estamos desviando en realidad. De estas formas, de estas maneras, adoramos a Dios, honramos el segundo mandamiento. No hacemos imagen de Dios, sino que le adoramos en la expresión y la comunicación del nombre que Él ha revelado a través de la persona y de la obra de Cristo, porque todos estos medios de gracia tienen que ver con el cumplimiento, el sí y el amén en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Y siendo llenos
de esta acción corporativa salimos a vivir nuestras vidas, ¿verdad? Se fijan, hermanos, la práctica de nuestra fe es una práctica corporativa, de cuerpo. Esto es algo muy importante, hermanos. La proclamación de esta palabra, ¿cómo es? Pública. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y después dice que compartían el pan. ¿Con quién? ¿Con ellos mismos? No, sino con los hermanos. Eran bautizados solos aparte en un cuarto oscuro, ¿no? A la luz, en testimonio delante del cuerpo de Cristo. Oraban solos, sin al lado de los hermanos y junto con los hermanos. En las oraciones, en la comunión los unos con los otros. Ciertamente la fe nos llega de una manera personal. Pero la fe que viene de una manera personal, Dios nos llama y la expresa de una manera corporativa. Hermanos, cuando nosotros estamos tratando de vivir una fe individualizada, privada, separada del cuerpo, es porque algo acerca del conocimiento de Dios se ha desviado. Porque el Señor nos llama, cuando nos salva, nos llama al cuerpo. Nos llama ¿dónde? Al bautismo. A bautizarnos. Y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nos bautizamos con el pueblo, con otra persona. Alguien tiene que bautizarnos. Y de esta manera hacernos parte del cuerpo, el cuerpo universal de Cristo, ciertamente, por la vida del Espíritu. Y por el bautismo nos identificamos con este cuerpo y nos comunicamos con la iglesia local. Nos conectamos con el cuerpo de Dios en este mundo. Lo hacemos también en la cena. Lo hacemos cuando oramos. ¿Cómo oramos? Padre mío solito que estás en los cielos. Padre, ¿qué? Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. No véngame a mí solito en mi cuarto frente al televisor. Vénganos tu reino. ¿Verdad? Tu voluntad sea hecha. Danos el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. No nos metas en tentación. Líbranos. ¿Se fijan? Estamos orando en comunión y en familia, hermanos. ¿Quiere decir eso que no oramos privadamente, individualmente, que no leemos la Biblia? Claro que lo hacemos. Pero esto es una extensión, ¿verdad? ¿De qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios que no es individual, que es un cuerpo con una cabeza. ¿Se fijan? El Hijo de Dios nace y el instinto por la palabra de Dios, cuando empieza a ver la palabra de Dios, ¿qué va a leer? Estas cosas y va a buscar el ¿qué? El cuerpo. Tiene que ser un niño que nazca y se quede bebito, infante, paralizado, deformado, para que no busque la comunión del cuerpo. Ciertamente, ciertamente. ¿Alguna pregunta al respecto, hermanos? ¿Alguna pregunta a esta parte? Hermanos, queríamos comenzar este diagrama. ¿Lo comenzamos la semana pasada o no? No hicimos nada. Ok, queríamos comenzar entonces este diagrama para nosotros por empezar a visualizar. Porque hemos hablado acerca de pactos, ¿verdad? Y aquí en este momento del primero y segundo mandamiento, yo creo que aquí podemos hacer una pausa porque tiene que ver ciertamente
con el nombre de Dios en nuestro corazón y la manera de adorar a este Dios. Hemos hablado de cómo era adorado en el Antiguo Testamento, de cómo es adorado en el Nuevo Testamento, bajo el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo. Hemos hablado mucho de pactos, ¿verdad? Este contexto pactual de los 10 mandamientos, y queremos comenzar entonces a poder visualizarlo, a ponerlo en un diagrama. Vamos a comenzar a hacerlo. Y disculpen mi falta de habilidad artística para dibujar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de... Ok, hermanos, nosotros hemos hablado, vamos a decir que esto es la eternidad, ¿verdad? La eternidad. En la eternidad, ¿quién está? Dios, el Dios Trino, ¿verdad? Y ese Dios Trino que conoce todas las cosas, y dice que conocidas a Él son todas sus obras. ¿Qué es lo que Dios conoce? Sus propósitos, sus intenciones, sus consejos, sus planes, sus designios, su voluntad. Ahora, ¿creen ustedes que Dios diga, caramba, yo no creo que voy a poder hacer esto porque no estoy seguro que me va a salir bien esto? Esto aquí, no creo que la economía a lo mejor no me va a dar para... a lo mejor me pasa esto, a lo mejor me enfermo por el camino, o me pasa un accidente, o cambian las leyes. Es decir, ¿está Dios condicionado a las circunstancias de la historia? No. Nosotros creemos y afirmamos la soberanía de Dios. ¿Qué cosa es la soberanía de Dios? Que Dios hace todas las cosas conforme a los propósitos y designios de su voluntad. Ciertamente los propósitos y los designios de su voluntad involucran, ¿verdad?, medios y consecuencias, ¿verdad?, y circunstancias, pero todas están contempladas en la voluntad soberana de Dios. Sí, adelante. Claro que respecto a los designios de Dios, no hay caída, porque no hay caída es perfecto. Pero hay un versículo en Génesis que en lo particular no he encontrado no lo he comprendido, no he conseguido alguien más practicar bien. Okay. Cuando dice en Génesis 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y dolió en su corazón. Claro. Pareciera que fue como que ¿qué hice aquí? Sí, sí. Sonara como eso. Ciertamente. ¿Realmente qué pasó allí? Sí, bueno, hay otro versículo también, y ahora no tengo la cita, pero también hay una cita en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta y cambie de parecer. Para que se arrepienta. ¿Alguien puede buscar la cita por ahí? Que ahora la podemos buscar enseguida en Google y enseguida la podemos encontrar. Tenemos un versículo que dice que Dios se arrepintió y otro versículo que dice que Dios no se arrepiente. Wow, hay una contradicción en las Escrituras. No hay una contradicción en las Escrituras, ¿verdad? Ciertamente Dios acomoda el lenguaje revelatorio a una manera en que nosotros podamos entender. ¿Cuál es? Número 23. Si alguien lo puede buscar y bueno leerlo ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está. Él lo dijo y no hará. Ajá. Habló y no lo ejecutará. Ahí está. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ok, para poder explicar esto, hermanos, hemos hablado de dos maneras de ver la voluntad de Dios, ¿ok? Una es la voluntad de precepto. Voluntad de precepto. ¿Qué cosa es la voluntad de precepto? Aquello que Dios manda, aquello que Dios ordena, aquello que es conforme al carácter de Dios. Y aquello que Dios ha revelado como un precepto a obedecer.
Vamos a entonces hablar de la creación. Dios creó al hombre y lo hizo justo y santo y le dijo, no me desobedezcas, no peques. Vamos a ponerlo de esa manera, no peques. La voluntad de precepto o mandamiento, vamos a decir, o mandamiento, es no peques a Adán y Eva. Ok, esta voluntad de precepto, de mandamiento, revela algo del carácter de Dios. Revela que a Dios no le agrada el pecado. Revela que Dios no se agrada en el pecado. Revela que a Dios no le alegra el pecado, ¿verdad? La voluntad de precepto, de mandamiento, es lo que Dios ordena, lo que Dios revela. También se le llama la voluntad revelada de Dios. De precepto, de mandamiento, o la voluntad revelada de Dios. No peques, le dijo Dios a Adán y a Eva. Ahora, Adán y Eva pecaron. Pregunta, ¿le agradó a Dios el pecado de Adán y Eva? ¿Se alegró Dios con el pecado de Adán y Eva? ¿Es conforme al carácter de Dios el pecado de Adán y Eva? Ahora, ¿le cogió de sorpresa a Dios el pecado de Adán y Eva? En su plan y en sus propósitos, Dios no había contemplado el pecado de Adán y Eva. Si no, no es Dios, es decir, no es el Dios de la Biblia, ciertamente. Ahora, Dios entonces tiene una voluntad revelada de precepto, de mandamiento, y también tiene una voluntad soberana o secreta. ¿Qué quiere decir soberana o secreta? ¿Qué tiene que ver con qué? Con Él mismo, con su consejo, con su soberana voluntad, con sus designios. Con sus designios. Ahora, aquí en Adán estaba no peques. No pecar. Ok, no pecar. Esta era la voluntad revelada de precepto y de mandamiento. ¿Sabemos algo más hasta ahí con Adán y Eva? No sabemos más nada. Ahora, ¿Dios sabe algo más? Ha sido revelado. Para los hombres está como velada, secreta. El pecar de Adán anula o va por encima de la autoridad y el consejo de Dios. ¿Quién es soberano? ¿Adán o Dios? ¿Quién tiene la última palabra? ¿El hombre o Dios? ¿La criatura o el creador? Eso quiere decir, desde el punto de vista humano y de lo que Dios ha revelado y de lo que Dios ha enseñado y de lo que Dios ha mandado, hay una voluntad revelada de precepto, de mandamiento que dice no pecarás. Y cuando pecas, Dios ajusta su lenguaje a nosotros, dice, me duele. Ouch, que no hubieras pecado. Wow, que no te hubieras creado, me arrepiento. Mi corazón es contrario al pecado. Mi corazón es opuesto a lo que has hecho. Esto no me agrada para nada. Esto no es conforme a mi carácter. ¿Ok? Ahí está hablando Dios con su voluntad de ¿qué? De precepto, revelada, conforme al mandamiento. Ahora, ¿permitió Dios la caída? Claro. ¿Se le escapó el control a Dios cuando Adán pecó? No. Por lo tanto, Dios tenía un plan que iba más allá de la caída y contemplaba propósitos y designios más grandes que Adán no conocía y que cuando solamente leemos esa historia no sabemos. Pero cuando vamos a Cristo Jesús, empezamos a comprender que Dios tenía una voluntad soberana, secreta, que es revelada en Cristo Jesús, que involucraba del primer Adán pasar ¿a dónde? Al segundo Adán y la historia de la redención.
Por lo tanto, conforme aquí, Dios se arrepiente. Y esto es una manera antropológica, humanamente, ¿de qué? De expresar aquello que es contrario al carácter de Dios y a su mandato. Pero en este otro plano, Dios no se arrepiente, porque Dios aquí le comunica al hombre lo que es conforme a su mandato, pero aquí no se arrepiente porque está tratando con el consejo eterno de su voluntad. Por lo tanto, que la Biblia tenga dos expresiones que parecen contradictorias, no lo son si ambas tratan con dos cosas diferentes. Con dos cosas diferentes. La Biblia no tiene contradicción. Una contradicción existe solamente cuando algo clama o dice ser igual una cosa y igual lo contrario. ¿Se fijan? Igual una cosa e igual lo contrario. Por ejemplo, la encarnación no es una contradicción. Porque Dios es de una manera, en una manera humano, y Dios también es en otra manera divino. Tiene dos naturalezas. La humana no es divina y la divina no es humana. Pero ambas coexisten en una persona. En la persona de Jesús, ¿verdad? En la mente de Dios, conforme a lo que Él va revelando progresivamente, Dios le habla a los hombres conforme a un momento en la historia de la redención. Pero conforme a su plan eterno, Dios tiene todo su consejo, donde todo esto está contenido aquí. ¿Verdad? Está contenido aquí. Por lo tanto, conforme a esto, hay circunstancias, hay medios, hay acciones, están pasando toda una serie de cosas, pero nada se le escapa al consejo eterno de Dios. ¿Se fija? Al consejo eterno de Dios. Y en ese aspecto se cumple entonces ese pasaje que dice, Dios no es hijo de hombre para que cambie ni se arrepienta, ¿no? El verso que él dijo lo pones arriba. Claro. Y el verso que yo leí lo pones abajo. Exactamente. Exactamente. Eso lo tenemos, por ejemplo, también. Correcto. Exactamente. Y estos son lenguajes que están constantemente en las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, me viene a la mente también Pablo cuando le dice a los que estaban en la barca aquella que naufragó en Malta, si ustedes se van del barco, perecemos todos. Si se fueran, y es verdad que iban a perecer si se iban, sí. No está diciendo algo que es mentira. Pero Dios tenía un plan por encima de esa condicional, que era que no se iban a ir de la barca. Y verdad que iban a, es decir, que Pablo iba, ¿cómo se llama? A sobrevivir ese evento. El arrepentimiento de Nínive, si no se daba, era para destrucción de Nínive. ¿Conforme a qué? A lo revelado, al precepto, al mandamiento. Pero Dios cedía en su voluntad soberana, secreta y en el consejo eterno, que Nínive se iba a arrepentir. Lo había decretado. Era conforme a su decreto eterno, a sus propósitos eternos. Ajá. En el contexto también de Moisés intercediendo ahí en eso 32, el Señor dice lo mismo también. Yeah. Se arrepintió Jehová del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo cuando Moisés intercedió ahí después que las dos tablas fueron. Yeah. No
fue una predicación que escuché en internet, pero no. Yeah. Y cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, si hubiera uno, yo perdonara. Si hubiera... De hecho, yo creo que la palabra que está traducida ahí en Génesis 6 específicamente para arrepentirse es una palabra hebrea que tiene que ver con sentir dolor o sentir un sentimiento de dolor por algo, no tiene que ver con cambiar, es decir, cambiar un parecer, pero por un dolor que el Señor siente con respecto al pecado. So, uno está expresando un parecer de Dios, algo que es conforme al carácter de Dios, conforme a su precepto, o una condicionalidad real, si se diera, ¿verdad? Pero el otro está expresando aquello que Dios ha establecido en su voluntad soberana. Aquello que Dios ha permitido porque lo ha decretado, aquello que Dios va a suceder porque Dios lo va a permitir en su consejo y plan y propósito eterno. So, ¿cuáles son las palabras a mantener en mente? Esta distinción entre la voluntad de precepto y la voluntad soberana de Dios. Conforme al precepto divino y a su carácter, ¿quería Dios la caída del hombre? No. Era contrario a su carácter. Era contrario a su mandamiento. Pero conforme a su voluntad soberana, decretiva, secreta, Dios había decretado permitir la caída. Claro que sí. Claro que sí. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 4. En Hechos 4 dice su palabra. Ahí en Hechos 4 dice, Hechos 4 comenzando en el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pregunta, ¿le agradó a Dios que se unieron esta gente para hacerle daño y asesinar a su hijo? No. ¿Fue esto le fue contado a ellos como un pecado? Sí. ¿Era contrario al precepto y a los mandatos revelados de Dios? Sí. Pero mira lo que dice el 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué bueno, porque eso nos da pauta para seguir hablando de este plano de la eternidad aquí, donde vemos que en la eternidad, es decir, fuera del tiempo, Dios en su consejo y propósito eterno había entregado al Hijo. Dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Se fija la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado, ¿verdad? Nosotros decíamos la semana pasada que en el seno de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hubo un pacto. Es el pacto de la redención. Pacto de redención. Pacto de redención. En ese pacto de redención es donde Dios en sí mismo, en su ser, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estipulan, decretan, conforme a su consejo, ¿verdad?, entregar al Hijo para redimir a una humanidad que iba a caer por el pecado. Eso tenemos pasajes como, después eventualmente vamos a tomar más tiempo con el diagrama. Ahora lo vamos a poner y después vamos a revisitarlo. Estoy hablando de memoria ahora, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 17, por ejemplo, el Señor Jesús dice, le dice al Padre que Él ha revelado su nombre a todos los que el Padre le dio. Eran tuyos y tú me los diste.
Cristo le dice al Padre, he acabado la obra que me diste a hacer. ¿Se fijan? So, aparentemente el Padre le dio al Hijo una obra para hacer y un pueblo a redimir. ¿Verdad? Es lo que vemos en los salmos, cuando vemos salmos que dicen, el Señor, David dice, el Señor le dijo a mi Señor, hoy te he puesto como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Se fijan? ¿Quién es el Señor diciéndole a David? Dice, el Señor le dijo a mi Señor. El Padre le dijo al Hijo. ¿Verdad? Mi Dios Dios Padre le dijo a Dios Hijo, tú vas a ser el mediador, el sacerdote que vas a redimir a un pueblo. So, Dios el Padre, en el consejo con el Hijo y el Espíritu Santo siempre presente en ellos, hay un pacto, un entendimiento, una obra que ellos van a desarrollar, a ejecutar, a llevar a cabo. Bueno, a ese pacto de la Trinidad, ¿verdad? En la eternidad y en el seno de la Trinidad, le hemos llamado el pacto de la redención, ¿ok? O el pacto de paz, ¿ok? Y vamos a simbolizarlo con... Aquí debiéramos utilizar colores, ¿verdad? Con la cruz. Es decir, la cruz estaba en el consejo, en la voluntad, en los designios de Dios, ¿verdad? So, la cruz tiene que ver con ¿quién? Con Cristo. El segundo Adán. So, el pacto de la redención, recuerdan, esta línea es la línea de la eternidad, ¿verdad? De aquí para arriba es la eternidad. La eternidad pasada, eternidad futura, ¿ok? Y Cristo estaba en la mente, en el corazón de Dios desde el principio, con el pacto de redención, ¿ok? El pacto de redención. Pero ahora piensen, hermanos, el pacto de redención involucra salvar a una humanidad que ha quedado arruinada en miserias. A una humanidad que ha caído en pecado. Lo cual implica, hermanos, la revelación de la justicia, del carácter, de la santidad de Dios. Porque de esta mente de Dios, que tiene en su corazón y en su consejo el pacto de la redención, tenemos entonces la historia y aquí entonces vamos a poner historia. Historia tiene que ver con el tiempo y es la historia antes y la caída. La historia de antes y la caída. So, ¿qué es lo que sucede? Que de este pacto que viene de la eternidad y del consejo de Dios, ¿Dios qué hace? Crea. So, ¿qué tenemos aquí? La creación. Y con la creación el primer Adán. El primer Adán. Ahora, ¿qué pacto revela Dios de la eternidad en la historia antes y hasta la caída? ¿Qué pacto es en el cual Dios entra con Adán? El pacto de obras. So, tenemos aquí el pacto de obras. El pacto de obras. So, ¿cuál es el pacto? Si aquí está el pacto de redención,
aquí está el pacto de obras. El pacto de obras que Dios establece con el primer Adán. En este pacto de obras, Dios le pide a Adán que viva conforme a la imagen de Dios o la justicia de Dios. ¿Ah? La imagen de Dios, la justicia de Dios conforme a su carácter. ¿Qué es lo que le pide Dios a Adán? Que le obedezca. En el precepto que Dios le ha dado a Adán, en el llamado que Dios le ha dado a Adán, que Adán sea imagen de Dios. Y la imagen de Dios siempre tiene que ver ¿con qué? Con la justicia de Dios. Dios es justo, santo, ¿verdad? Y Él crea un hombre que es justo y santo y le dice, refleja mi imagen. Vive en mi obediencia, reflejando mi carácter. ¿Qué es lo que vas a hacer? Me vas a obedecer, vas a cultivar este jardín, vas a enseñorearte, vas a procrearte, vas a tomar dominio. Cuando venga el adversario y la prueba y la tentación, la vas a rechazar, vas a expulsar a Satanás y por ahí entonces vas a heredar este mundo que yo te he dado en este pacto de ¿qué? De obras, porque él tenía que obrar conforme a la imagen de Dios, la justicia que Dios había puesto en la vida, en el corazón, en la vida, en el ámbito de Adán. Adán fue creado justo, santo y recto. Y de esta manera podía vivir en esa imagen de Dios en el pacto de obras. Este pacto de obras que Adán debía reflejar la justicia, el carácter de Dios, refleja quién Dios es, ¿verdad? En su justicia conforme a la ley. Imagen, justicia, podemos utilizar otra palabra aquí que es la ley de Dios, la ley moral de Dios. ¿A qué le llamaba Dios al primer Adán aquí? Ámame y ama a tu prójimo. Por supuesto, ese precepto no le fue dado. Ahí no está revelada esa palabra. Pero en la obediencia de aquel primer mandamiento, no comerás del árbol, enseñoréate, toma dominio, ¿verdad? Obedéceme. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán? Ámame, ámame. Y ama también a los que te he dado. Y a aquellos que tú representas. Ama a Eva. Ama a los que vas a traer al mundo. Es decir, ama tu entorno, ama las obras en las cuales te he creado y te he hecho. Vive en el amor de mi justicia, de mi ley o de mi imagen. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, aquí en la historia antes y hasta la caída? Aquí entonces tenemos la caída. La caída. La caída del primer Adán. Pero ahora tenemos aquí, sigue la historia, y esta historia va descaída y después. ¿Qué sucede inmediatamente que Adán cae? ¿Qué sucede inmediatamente que Adán cae, hermanos? ¿Qué le es dado a Adán y Eva en el huerto del Edén cuando la promesa del Evangelio? Promesa, Evangelio. La promesa del Evangelio.
Génesis 3:15. ¿Verdad? Entonces, fijan, hermanos, ¿qué pacto? Esta línea está señalando el pacto de la redención. Esta línea está señalando el pacto de obras. Y esta línea está señalando el pacto ¿de qué? De gracia. El pacto de gracia. Si se fijan, del seno de la Trinidad y de su consejo está el pacto en Cristo, está el pacto de la redención. En la creación aquí está el pacto de ¿qué? De obras. Pero también está el pacto de ¿qué? De gracia. La cruz, la redención, involucra, ¿verdad? En Cristo, la redención del hombre, la vindicación de la justicia de Dios. Dios es justo y ese principio no puede cambiar, no puede violarse, ¿verdad? Si nos mantenemos aquí un momentico, hermanos, esto que Dios hizo con Adán es conforme a su carácter. Dios no crea criaturas malas. Dios no es el autor del mal, ¿verdad? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. La criatura humana refleja y es creada para vindicar. ¿Qué quiere decir eso? Para manifestar, para justificar, para reflejar el carácter justo, santo, perfecto de Dios. Correcto. Lo que pasa es que aquí se arruinó, pero aquí se va a restaurar, por supuesto, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pero a través de la promesa, Dios va a restaurar la imagen de Dios en el hombre, que ha quedado arruinado. Aquí había luz, ¿verdad? Pero aquí se quedó la oscuridad. Y aquí comienza entonces un rayito de luz con la promesa, ¿verdad? Nace Cristo en el corazón a través de la promesa. Por supuesto está también el pecado en la carne. Eso lo vamos a ver después más explícito. Pero lo que quiero que vean es que Dios está obrando conforme a 3 pactos. Por eso le llamamos a esto los pactos grandes, principales, o los pactos de la narrativa redentora grande de Dios. En otras palabras, la idea grande. Hay ideas grandes que rigen ideas pequeñas, ¿verdad? Si yo digo, ok, queremos comer pescado esta tarde. Eso es una idea grande, ¿verdad? Una idea. Pero para comer pescado, vamos a decir que no hay Publix, que no hay, ¿verdad? Tenemos... Sí, eso es una idea grande porque el bote está arruinado. Pongan eso para que Efraín después lo oiga. Pero hermano, esa idea grande, ese consejo, esa intención va a necesitar ciertos pasos, ¿verdad? Y momentos. Vamos a tener que salir a pescar, vamos a tener que salir temprano, buscar carnada, irnos al mar para finalmente poder coger el pescado y traerlo a la casa y comer el pescado, ¿verdad? Estos 3 pactos tienen que ver con esa idea grande de la gloria de Dios, ¿eh? Primero, la gloria de Dios. La gloria de Dios, que tiene que ver con la manifestación de su carácter, de quién es Él. Y esto involucra el pacto de obras, donde le dice a la criatura, obedéceme conforme a mi carácter, a lo que yo te he revelado.
Pero cuando la criatura cae, involucra también la gracia de Dios, donde dice, te perdono y te declaro justo en una persona que va a cumplir todos estos requisitos, que después la vamos a ver por aquí, en el segundo Adán. En el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero que vean aquí, que este pacto de obras, que está aquí, está que corriendo a lo largo de ¿qué? De toda la historia, como una demanda persistente de parte de Dios. El que se va a parar delante de mí, el que va a ir a la gloria conmigo, el que va a vivir conmigo, necesita justicia delante de mí. ¿Se fijan? Necesita justicia delante de mí. Ahora, lo que va a pasar aquí es que nadie puede ¿qué? Llegar. Solamente. Vamos a ver después que hay uno que sí cruza a los tres y llega a nosotros arruinados y caídos. Y por lo tanto, Él cumple los tres pactos y el pacto de obras para que nosotros podamos recibir por el pacto de gracia, unidos a la persona de Cristo. Y a través de Él finalmente en el fin y en el fin escatológico, poder la imagen de Dios, que aquí fue arruinada, aquí ahora es ¿qué? Restaurada. Y reflejamos a Dios ya sin pecado, pero unidos ¿a quién? Al segundo Adán, a Cristo Jesús, ¿verdad? Con la conciencia eterna de la redención y la gracia a nuestro favor, conforme a la justicia de Jesús, la cual ahora reflejamos cuando lo veamos a Él cara a cara. Pero mientras tanto hay un terreno que cubrir, que nos va a llevar hasta allá. De aquí en adelante, hermanos, esta es la economía. Terminamos con esto. La economía de gracia. ¿Qué quiere decir la economía de gracia? Que todo lo que Dios está haciendo aquí tiene que ver con la revelación de la gracia de Dios y tratando al hombre con la gracia de Dios. ¿Okay? Lo que va a suceder ahora de aquí en adelante es que hay pactos intermedios, ¿verdad? Que nos van a llevar a ¿quién está aquí? Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes creen que está en este paréntesis? Hay un paréntesis que tiene que ver con el principio de ley. Moisés. ¿Verdad? Pero después de la promesa de Génesis tenemos a Noé. Y después tenemos ¿a quién? Abraham. Noé, Abraham. Ah, sí, hay que aquí me puse uno de más. Noé, Abraham, Moisés. Por aquí también hay un reino. Por aquí también hay un reino, que es un reino tipológico. Y hay un personaje que está muy asociado con ese reino, que es el reino de ¿quién? De David. Están los tres pactos grandes de la meta narrativa. ¿Qué quiere decir meta? Grande, lo que es por encima. Y después hay pactos que sirven de apoyo a esta narrativa. Y estos pactos que sirven de apoyo es el de Noé, el de Abraham, el de Moisés y el de David. Y finalmente cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús.
¿Cuántos pactos hay? Los tres, vamos a decir, de la narrativa grande, principal. Y tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Podemos ponerle a esos pactos con P chiquita. Porque estos 4 van apoyando, Dios va revelando gradualmente, mostrando, ampliando la figura de lo que Él ha prometido y va a cumplir. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Lo que va a suceder aquí es que abre un paréntesis y habla con un principio de ley. ¿Para qué? Dice que la ley se introdujo ¿para qué? Correcto. Para el conocimiento del pecado. ¿Verdad? Se introdujo la ley, la escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, lo que Dios pide aquí conforme a su pacto de obra, es necesario que estas personas lo entiendan. Que se necesita justicia y santidad. Ha habido una promesa a través del cual van a ser salvos. Pero Dios a lo largo de la administración de esta promesa va a revelar un pacto con el principio que tiene en semilla, ¿el qué? El pacto de obras. Porque dice, si obedeces, bendición. Desobedeces, maldición. Dios en la historia de la redención y en la economía de la gracia, Dios quiere hacer una conexión aquí para mostrar la necesidad de la obediencia, de la justicia que el primer Adán no pudo dar, pero que el hombre, la humanidad debe dar. Y utiliza al pueblo de Israel, Moisés, Israel, como una historia, un pacto, una economía tutorial de enseñanza. Una lección de lo que Dios está haciendo en la historia. ¿Cómo lo hace? Ya dio la promesa que promete que en Cristo a través de la fe vamos a ser salvos. Pregunta, ¿salvo de qué? ¿Cuál es el problema? Que hemos fallado en darle la obediencia a Dios que Él demanda. Por lo tanto, Dios va a poner a un pueblo en una casa, en una tierra, por gracia, conforme a la promesa. Va a salvar a ese pueblo a través de la promesa. Pero aquí les va a decir en la tierra, yo los voy a bendecir aquí conforme al principio de obras. Si ustedes me obedecen, les va bien en la tierra. Si me obedece, tienen salud. Si me obedece, los enemigos no los conquistan. Si me obedecen, van a ser ricos y van a gobernar y van a estar a la cabeza. ¿Se fijan? ¿Van a ser salvos por esta obediencia? No, porque solamente pueden ser salvos por la promesa. Pero el llamado de la ley, conforme a lo que demanda el pacto de obra, ayuda, es un tutorial para que ellos puedan ver que por la obediencia no pueden ser bendecidos, sino que por la obediencia lo que están recibiendo es ¿qué? Maldición, que han invalidado el pacto que tiene que ver con tierra y promesas terrenales y temporales, que no están siendo bendecidos conforme al pacto que habla condición igual que el pacto de obras. ¿Es este el pacto de obras? No, no es el pacto de obra, porque el pacto de obra fue hecho ¿con quién? Con Adán. Pero el principio de obras para bendición o maldición si no obedeces, que es el principio del pacto de obras,
Dios lo que lo recapitula y lo republica. ¿Dónde? Aquí en un tutorial. En un tutorial que tiene que ver con la tierra, con el reino de Israel bajo el pacto de Moisés. ¿Qué va a pasar con este reino? Que lo pierden. No pueden establecerse sobre la base del principio de obediencia. No pueden establecerse sobre esa base. Para que clamen entonces por se acuerden que hay ¿qué? Una promesa. Que esta promesa salvó aquí a varias personas sin merecerlas por gracia. Y aquí explicó el principio de la promesa, que es la fe, a diferencia o en contraste con las obras. Las obras tienen que ver con el pacto de obras conforme a la justicia que Dios demanda y Dios la pide perfectamente. Aquí le da un tutorial de cómo lo que Dios pide ustedes no lo pueden dar. Para que entonces, no. Entonces trátanos conforme a la promesa que hiciste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Que tiene que ver con Cristo Jesús, que cumple el pacto de obras conforme al pacto de la redención para poder recibir nosotros el pacto de gracia. Cristo, ¿verdad? Cumple los tres pactos, ¿verdad? Con esta cruz que se repite. Que es el nuevo pacto. Que es el nuevo pacto sellado en sangre, en el cumplimiento de Cristo Jesús conforme a la promesa que ha sido dada. Este nuevo pacto está aquí en promesa, prometido, abriéndose, tutorial de ley, paréntesis de ley, para que el pueblo vea su ruina. ¿Verdad? Ahora, una de las cosas que vamos a ver es que este tutorial de ley tiene una ascendencia y también una descendencia. Porque no solamente Dios en este tutorial de ley nos va a mostrar nuestra ruina, sino va a mostrar y enseñar también qué obediencia, qué tipo de obediencia se requiere. Se requiere la obediencia de un rey, se requiere la obediencia de un profeta. Se requiere la obediencia de un sacerdote. Se requiere la obediencia de un templo. Se requiere la bendición de un reino. ¿Se fijan? Son los momentos de ascendencia del reino tutorial o tipológico de señales, de símbolos del reino de Israel. Esa obediencia que hay en cabezas buenas, como quienes, como David, como Salomón, ciertamente, el profeta Samuel, el profeta Moisés, el sacerdote Josué, etc. Esos los reyes buenos de Israel son cabezas representativas de la obediencia que se requiere conforme al pacto de obra. Pero como ellos mismos no las pueden dar, ciertamente viene la crisis en Israel. Crisis que siempre tiene el llamado a la obediencia, ¿verdad? Del pacto de Moisés. Pero obediencia que es representativa en las cabezas y en el pueblo en diferentes momentos. Pero que bajo este pacto simplemente desemboca en ¿qué? Si aquí le ponemos algún éxito, después ¿qué pasa? Viene aquí al fracaso, a la ruina. Pero ambos están presentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente se equivoca aquí con el pacto mosaico? Mira, cuando obedecían les iba bien. Si obedecemos, heredamos la bendición. No, esto era un pacto simbólico, tipológico, tutorial. Para llevarnos a Cristo, Dios ciertamente demanda la obediencia. Pero no hemos heredado bendición y nadie la hereda obedeciendo, sino
creyendo en Cristo Jesús. Porque entonces somos unidos a aquel que cumple todo esto. Que cumple todo lo que la ley demanda para que se cumpla toda justicia. Y al cumplirse toda justicia que era demandada en el pacto de obras, tipificada, representativa o tipológicamente bajo el pacto de Moisés, heredemos aquí con Cristo. ¿Qué heredamos? Todo. Porque somos unidos a Cristo Jesús, que es el cumplimiento de estos tres pactos. Y la satisfacción y el cumplimiento de todo lo que aquí se pide y demanda y enseña, ¿verdad? Nace bajo ese pacto y unidos a Él nos entrega todo lo que Dios ha pedido aquí. Tierra, piensen, ¿qué Dios prometió? Tierra, vamos a recibir tierra. ¿Qué Dios prometió? Reino, vamos a recibir reino. ¿Qué Dios prometió? Nación, vamos a ser una nación. ¿Qué Dios prometió? Prosperidad y salud, vamos a tener prosperidad y salud. ¿Qué Dios prometió? Prosperidad y riqueza, las calles van a ser de oro. ¿Qué Dios prometió? Salud, gozo, alegría, victoria sobre los enemigos. Todos los enemigos van a quedar destruidos, incluyendo Satanás, el infierno y los demonios. ¿Qué Dios prometió? Justicia y santidad. Vamos a vivir en justicia y santidad. No pecado, la muerte quedará destruida. Vamos a heredarlo a través de Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Esta es la historia de la redención. Los 10 mandamientos están incluidos aquí conforme al pacto de obras, que tiene que ver con el carácter y la imagen de Dios conforme a su justicia revelada en la ley. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ya. Bueno, ya es difícil ya que ya no lo tengo en un escrito. Yeah. Sí, el pacto de obras, hermanos, ¿verdad? Conforme a la imagen y a la justicia que Dios demanda, que es pedido representativamente aquí en el pacto de Moisés, es cumplido y entregado en unión con Cristo Jesús en el pacto de gracia. La misma obediencia, es decir, ya no obedecemos para recibir bendición, sino creemos y somos bendecidos. Porque recibimos a Cristo, el Espíritu, y frutos del Espíritu, creyendo y confiando en Él, en su perdón, en su justicia a nuestro favor. Después vamos a traer... ¿sí? Confiando y esperando en Él, que vamos a recibir todas esas promesas. Exactamente, es en el correcto. Después aquí vamos a ver algo muy interesante, porque en Cristo Jesús, aquí está el fin, ¿verdad? Después, aquí la gloria. Pero interesantemente, en este tiempo de la iglesia, está el ya, pero todavía. Está el ya, pero todavía no. Vamos a, por ejemplo, una sola cosita vamos a dar aquí. Está el ya, que somos santos. Pero también que somos saints and sinners. O como decía Lutero, somos santos y pecadores a la misma vez, simultáneamente. Hasta que lleguemos aquí, donde ya no vamos a ser pecadores. Aquí. Amén. Pregunta, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Poquito a poco, hermanos, vamos a ir llenándolo con algunas cositas. Después les ponemos las citas, ¿verdad? Después les ponemos las citas. Y después lo distribuimos. Y después lo partimos en diferentes páginas. Porque cada uno de estos, ¿verdad? Puede ser analizado. Después, cada pacto, hacer un... Ciertamente. Sobre todo de Abraham. Podemos traer una página con esto. Una página con esto.
Podemos tener una página con esto hasta aquí, una página con esto, y otra página con esto, y una página con la gloria. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poco ir. Hemos visto toda la figura de la historia de la redención. Y Señor, ayúdanos a poco ir comprendiendo, ganando entendimiento. Ir ganando entendimiento, Señor. Y ayúdanos a incorporar este entendimiento a nuestra vida, porque no son simplemente palabras en una página, sino son verdades que impactan, transforman nuestras vidas, iluminan nuestro entendimiento, nos trasladan a tu reino y nos dan la fuerza, la perseverancia, el poder para esperar y continuar en ti. Señor, te pedimos estas cosas humildemente, con el perdón de nuestras tantas faltas y pecados, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.